el día de hoy. Estamos a 15 de abril de 2025 en Biomatemáticas 2. Y hemos estado revisando ya el concepto dentro del cálculo desarrollado simultáneamente de manera independiente, aunque por ahí se decía que uno había pirateado al otro. Isaac Newton y Wilhelm Leibniz. Ya vimos la primera parte del cálculo de Newton y Leibniz, que es el concepto de la derivada de una función, la derivada de las funciones no lineales, que es la pendiente en cada punto de la línea tangente a la curva de la función de la línea no lineal, pero la curva de una función lineal, o de las funciones no lineales. Y a partir de ello, en la última sesión, si no mal recuerdo, revisamos un concepto que ya habíamos visto antes, formalmente dentro del campo tradicionalmente de la física, que es el concepto de los conceptos relacionados con la descripción del movimiento. Ergo, la cinemática. La cinemática fundada en el siglo XVII por Galileo Galilei, ubicado en la década de 1630, engloba diálogos sobre dos nuevas ciencias. Ahí, en una conversación imaginaria entre tres personajes, discute uno de los tres personajes con los otros dos sobre la explicación del movimiento dada por Aristóteles, clásicamente, de manera clásica. Y a través no solamente de la argumentación de este personaje, el cual los historiadores interpretan como el mismo Galileo, no solamente argumenta, sino que describe experiencias que él había realizado años antes, con las cuales demostraba que las explicaciones que había dado 1500, más de un milenio y medio antes Aristóteles sobre la naturaleza del mundo y cómo cambian las cosas, cómo se mueven los objetos, cómo caen, decía Aristóteles, los objetos pesados tienden a caer más rápidamente que los objetos livianos. Pues Galileo demostró a través de varias experimentos, pues que eso no era cierto, que los objetos caen igual si son pesados o livianos. Y lo demostró matemáticamente, lo demostró a través de la experiencia, desarrollar una explicación matemática, un modelo matemático, en el cual él describió que una vez que el objeto empieza a caer, desde antes de que el objeto empiece a caer, a partir del punto donde empieza a caer, que sería el punto cero de una escala de espacio, el objeto empieza a recorrer espacios o distancias diferentes en tiempos iguales, intervalos de tiempo iguales. Por cierto, los relojes no existían cuando Galileo hizo sus experimentos, al menos no los relojes como los entendemos y los usamos hoy en día, ni siquiera los electrónicos y digitales, los mecánicos. No existían en el tiempo de Galileo. De hecho, tampoco existían las magnitudes o intervalos de tiempo que hoy en día no son muy normales, muy comunes, tanto que me dices
es que se movió en un segundo, o espérame 2 minutos. Sí, ya el minuto se consideraba en ese momento, pero hasta, se puede decir casi el Renacimiento, los intervalos de tiempo que la gente más fácilmente podía medir, muchas veces a través de observar cómo cambiaba la sombra de los objetos proyectada al ser iluminados por el sol, en un día soleado, está nublado, está frito, a lo mejor no frito, más bien frío, frito será con el sol, o en la noche a través del movimiento de las constelaciones agrupadas de las estrellas agrupadas en constelaciones, ya decía al revés, las cuales se trasladan aparentemente por la bóveda celeste en tiempos constantes, tiempos muy regulares, como se movía en un movimiento circular uniforme, igual el sol. El problema es que luego el sol no proyecta la sombra en la misma dirección todos los días del año. No todos los días al mediodía está el sol exactamente arriba de nuestras cabezas. Puede estar un poco más al norte, un poco más al sur, al mediodía, debido a la inclinación del eje terrestre y la traslación alrededor del sol. Por cierto, entonces, en tiempos de Galileo, en esta primer tercio del siglo XVII, todavía las personas en el mundo asumían que el centro del mundo estaba, o en el centro del mundo estaba la Tierra, redondita eso sí, pero en el centro del mundo. Otra profesora ya también salió con cara de quiero matar. Bueno, entonces, la gente podía medir años con base en el movimiento aparente del sol sobre el horizonte, ya fuera al amanecer o al atardecer, meses, tal vez con los movimientos de la luna, también con los movimientos, o más bien no con los movimientos, con la aparición de constelaciones específicas a lo largo del año. En cuanto el sol se oculta a nuestra vista, en el horizonte opuesto vemos un conjunto de estrellas específico cada aproximadamente 30 días más o menos. Cambian las constelaciones que se ven justo al atardecer cuando el sol se oculta a nuestra vista sobre el horizonte poniente. En el horizonte oriente vemos un conjunto distinto de estrellas a lo largo de, si dividimos el año, ese periodo de 365 días, y lo dividimos en 12 periodos más o menos igual. De ahí las 12 constelaciones del año. Entonces podríamos medir meses, desde hoy fueran lunares o constelacionales, semanas con las fases de la luna. La luna no siempre se ve grandotota como una pelotota que arranca el callejón, diría el poeta. Por cierto, ayer fue luna llena, ayer, algo así, donde se ve el disco completo de la luna. Vamos a ver a partir del día de ayer cómo la cara que le vemos a la luna se va reduciendo en tamaño hasta que llega más o menos a la mitad, justo 7 días después de que la vimos completa. 14 días después, pues no vemos la luna. Y volvemos a ver, después de a los 15 días, un gajito de luna. Como es por ahí los cuernos de la luna. No son cuernos, nada más un pedacito de la luna esférica que se ve iluminada por el sol, reflejando la luz del sol. El otro día me encontré una caricatura muy buena, donde está supuestamente Drácula a punto de morder el cuello a una víctima, un hombre aparentemente. Está en el castillo de Drácula, se ve ahí una ventana, y al fondo se ve la luna. Y se ve como la luz de la luna entra por la ventana. Y cuando lo va a morder Drácula a la víctima le dice:
la luna no tiene luz propia, en realidad es la luz del sol reflejada por la luna, y entonces la que la voltea y se hace polvito. Bueno. Y 28 días después, 14 días después que nos la luna, 28 días después de que la vimos completa, vimos la mitad, pero del otro lado, y a los, ¿cuántos son? No, serán 7, 14, 21, y a los 28 días volvemos a ver la luna con el disco completo. Podemos medir entonces también periodos de 7 días, los cuales casualmente, quizá por motivos históricos y de la observación y estudio de las estrellas, la astrología, si la biología es el estudio de la vida, la geología es el estudio de la Tierra, pues la astrología sería el estudio de los astros. Lo fue. Actualmente ya es una pseudociencia. De hecho, poco después de Galileo ya fue pseudociencia. Galileo fue astrólogo, por cierto. Entonces, reciben los días 7 nombres para identificarlos. Por ejemplo, en Portugal y Brasil les dicen primera fiesta, segunda fiesta, tercera fiesta, cuarta fiesta. No tienen nombre, tienen número. En portugués. En español, sí, el primer día que venimos a la universidad cada semana a clases es el lunes, el día de la luna. Luego, hoy es martes, el día de Marte. Mañana, miércoles, el día de Mercurio. El próximo día que no vamos a tener clase aquí porque es Santa Semana es el jueves, día de Júpiter. Por Júpiter no vamos a tener clase el jueves. No es por Júpiter, es por el otro. Por el otro, no por Júpiter. Por cierto, Júpiter es para los romanos que adoptaron la religión griega. Los griegos le llamaban a Júpiter con Z se escribe Zeus, por Zeus sería el jueves de Júpiter. Zeus, me suena Zeus, Deus, es el mismo. Luego viene el viernes, y el viernes es el día de Venus. Luego el sábado, el problema es que en español viene más bien del hebreo, del Sabbat, que es el día que la religión judía manda a descansar. El séptimo día, según los judíos, sería el Sabbat, el sábado. Pero en otros idiomas, como en el inglés, en inglés sábado es Saturday. ¿Por qué Saturday? Saturno. Por cierto, el padre de Zeus. ¿Sí? Sería Cronos. Cronos, padre de Zeus. Saturno, padre de Júpiter. Y después de Saturday, en alemán es Sonntag. Muy parecido en inglés, que es Sunday. Día del sol. ¿Sí? En muchas sociedades, como en la sociedad mexica, el sol era un dios. Para los egipcios el sol era un dios, era Ra, Tonatiuh para los mexicas, Ra para los egipcios. Entonces sería el día de Dios, el día de Dios. El domingo en el semáforo aquí ya no le dicen Dios, que vendría de Zeus, uno de los dioses, el dios de Olimpo, Zeus. Deus es en latín Dios, pero muchos ya no le dicen Dios, le dicen, ¿cómo te dicen? El Señor vaya contigo, o vaya con el Señor. ¿Con cuál Señor? Con aquel, el imaginario. Entonces, en latín, ¿cómo se dice Señor? Domino, el que lo domina todo. De ahí domingo, el día del Señor. Porque según ya no los judíos, sino los cristianos, el día que hay que descansar es el domingo. Yo por eso los sábados soy judío, los domingos soy cristiano, y los viernes soy musulmán. O sea, los viernes descanso, los sábados también, los domingos también. Y los lunes soy mexicano. Que el lunes es San Lunes.
Y sí, sería la semana de 3 días nada más. Como esta, que nada más tuvimos actividades en la UAM ayer, hoy y mañana. ¿Por qué la Santa Semana? Bueno, eso, ¿por qué? Porque Galileo es quien. ¿Se dan cuenta cómo le doy la vuelta? Y no para evadir, sino para redondear el concepto. Galileo es quien, al estudiar el movimiento de los objetos, por qué caen como caen, no como decía Aristóteles, sino caen aumentando la distancia en cada intervalo de tiempo, por lo cual él tuvo que pasar del año, meses, semanas, días, horas. Ya los babilonios, en Mesopotamia, no solamente los babilonios, los asirios, los sumerios, los acadios, dividían, tenían una concepción circular o redonda del cosmos, y entonces lo dividían en unidades sexagesimales. Y podían dividir un círculo en fracciones de 60. ¿De qué estoy hablando? Grados. Como medimos los ángulos. No estuvimos trabajando con grados y también a veces con radianes. Bueno, en Mesopotamia trabajaban los círculos con radios. No, ese tipo de radio. El radio de la línea del centro al perímetro de un círculo. Y si asumían que el Sol salía, se movía así, se ocultaba y volvía a aparecer en un movimiento circular, sería razonable que midieran ese círculo recorrido aparentemente por el Sol en 360 grados. De ahí que después de la hora, que la cual fue concebida inicialmente por los egipcios, incluyendo constelaciones, esa hora se mueven los astros, las constelaciones, este es el horizonte. Y yo voy viendo con un palo, ellos usaban un palo unido a otro que simulaba el horizonte, qué tanto se separaban las estrellas de las constelaciones del horizonte. ¿En qué lo medían? Pues en grados. Y un círculo lo pueden dividir en 360 grados. Y de ahí que la hora la dividían a su vez en 60 fracciones más pequeñas de tiempo, lo cual ya en tiempos de Galileo, donde hablaban italiano, aunque Italia no existía, en italiano, ¿cómo se dice pequeño? ¿No? Bueno, recordemos que el italiano y el español provienen del latín, y incluso en español hay una palabra muy parecida que ya casi no usa la gente, que describe lo pequeño. Menudo. Y no me refiero al platillo ese que hoy está prohibido porque es Semana Santa. Hay que comer puro pescado, no hay que comer carne. ¿Y el menudo se hace con qué? Con carne de res o de cordero, etc. Entonces, lo que pasa es que la gente confunde lo que es la vigilia. Se refiere a otro tipo de carne en la que hay que evitar. It's flesh, not meat. ¿Sí? Ok, ese sería en inglés. Bueno. El menudo es un platillo que se hace con menudencias. ¿Por qué menudencias? Son las pequeñas partes que quedan cuando destazas algo. ¿Sí? Pequeño es menudo. Antiguamente a la gente chaparrita le decían gente menuda. Es muy menudita esa persona. O sea, se refería a chaparrita, de corta estatura. También a los niños le decían menudos. Incluso pregunten a sus mamás o a sus abuelas. Había una banda de esas de chicos que cantan y bailan, puertorriqueña, en la década de los finales de los 70s. De ahí salió Ricky Martin. Menudo se llamaba. ¿Por qué? Pues eran puros niños. Pues se llamaba menudo. De menudo viene la palabra minuto, y es Galileo quien divide el minuto en otras 60 fracciones. ¿Cuáles son? ¿Por qué segundos? ¿Por qué segundo? Porque si la primera fracción de una hora era el minuto, y la vuelvo a dividir el minuto,
sería la segunda fracción de tiempo más pequeña. Se quemó el coco Galileo para ponerle más volumen. Segundo. Bueno, entonces, finalmente Galileo usó el concepto de tiempo para poder encontrar que existe una relación entre, ya les mando, voy a usar la letra X, voy a usar la letra P, porque sería el punto en el espacio en el cual el objeto se va desplazando. Punto inicial, punto cero. Dejamos pasar un segundo y de hecho recorre casi 5 metros en un segundo cuando lo dejamos caer. Si yo lo dejo caer aquí de aproximadamente 2 metros, en una vigésima de segundo llega al piso. Porque en un segundo recorre 5 metros. Cualquier cosa que deje caer, siempre que no sea una hoja de papel, o una pluma, una cosa, que sea detenida por el aire, por fricción. ¿Sí? Eso fue lo que Aristóteles no contempló, que hay aire y que detiene las cosas dependiendo de cómo interactúan con el aire. Una pelota, una bala de cañón, una roca, un borrador, no son detenidos por el aire. Un pedazo de tela, un cabello, ¿sí? A la gente cuando se le cae el cabello se le cae lentamente a lo largo de los años. A mí no tanto todavía, pero a mi hermano ya le hacen el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espero que no vea el video. Bueno, el tiempo, la posición que recorre un objeto que está cayendo está en función del tiempo. O sea, P es igual a F de T, o podemos decir que P es igual a T. Pero no es, el detalle es que no recorre una distancia constante. Si medimos y graficamos los datos medidos del experimento de Galileo, observamos que, ¿qué estaríamos graficando? ¿Cuál es el eje horizontal? T. T sería la X tradicional. Y el eje vertical, P. P sería la Y tradicional. Bueno, cuando el objeto cae, empieza a caer, el tiempo sería intervalos constantes de tiempo. Pero lo que no es constante es la distancia que recorre. Comienza a recorrer primero una distancia pequeña y luego va aumentando la distancia que recorre en cada unidad de tiempo. Esta es la forma de la línea que dibuja la función P igual a, híjole, la torre, no es lineal, no hay una M, eso está hecho, no es X, no es lineal la función P igual a T, no es P igual a M por T, porque la pendiente no es constante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la pendiente aquí es una, la pendiente acá es otra, la pendiente acá es otra. Es decir, estamos teniendo que para poder describir Galileo cómo caen los objetos, tendría que haberse esperado a 1686. Pero él murió en 1642, en febrero. Justo casi al año, en 1643, en enero, nació Isaac Newton, el 4 de enero de 1643. No recuerdo qué día de febrero murió Galileo, pero fue en febrero del 42, del 1642. Casi un año después, poco menos de un año después, nace Newton, que al mismo tiempo que Leibniz concibe la matemática necesaria para calcular estas pendientes. Y entonces definimos ¿esto qué sería? La velocidad. La velocidad sería la pendiente. Esta sería la pendiente, pero es una pendiente variable.
Por eso es que, en realidad, la velocidad estaría aquí. Si esto fuera así, si fuera lineal, podríamos entonces despejar m y ¿qué obtendríamos? P en t. ¿Sí? Pero esto no es porque no es lineal. Entonces, ¿de qué manera definimos la velocidad en un fenómeno que es no lineal? Mediante la derivada de t en función de t. Esta es la verdadera definición de velocidad, pero para fenómenos a velocidad constante, pero variable, no a velocidad constante. A velocidad constante puede ser p entre t, o x entre t, o d, que decimos distancia de tiempo, que es como nos lo enseñan en la secundaria. Eso es válido para velocidades constantes, para movimientos uniformes, incluso en el movimiento circular uniforme. La distancia no varía en función del tiempo, pero cuando un objeto está en movimiento rectilíneo, así, horizontal, vertical, diagonal para abajo, diagonal para arriba, pero la distancia que recorra no sea constante, entonces no lo podemos definir con esta fórmula matemática o función. A fuerza tiene que ser la forma diferencial o de la derivada. Por cierto, algo que usando ya los números obtenidos por Galileo y usando el cálculo de Newton, podemos encontrar que cuando graficamos B, que es variable, contra T, si obtenemos una linealidad. Si B es P entre T, ¿qué es B entre T? B entre T es la aceleración. La aceleración de caída o aceleración de gravedad, recuerden que de su física de secundaria o de preparatoria, como es, incluso a lo mejor hasta memorizamos el valor numérico. A lo mejor se les olvidó. Sí, ya se les olvidó. No se les olvidó a todos. 9.81 metros entre segundo cuadrado. Esto es A cuando es G, la de caída. ¿Sí? ¿Ya te acordaste? ¿Sí? Muy bien. Okay. Esto es cierto porque la aceleración es constante. La velocidad no, pero la aceleración sí. Y hasta aquí se acabó el cuento. Eso es para el fenómeno específico de gravitación o caída. Mera casualidad de la naturaleza. Y qué bueno, porque si no estaríamos aquí, la naturaleza se comportaría distinto y probablemente no se habrían formado ni siquiera estrellas ni planetas y mucho menos vida. Quizá debido a que la velocidad es variable cuando, de acuerdo a la otra ley de Newton, la cuarta ley de Newton, digo yo, la ley de gravitación universal, que dice que esta aceleración se debe a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es producida por el producto, es la consecuencia del producto de las masas que interactúan entre el cuadrado y la distancia que las separa. Y eso no importa si estamos parados en la Tierra, en la Luna, en Júpiter está difícil porque es gaseoso, te vas para abajo, no hay que te detenga hasta que te comprime y te hace gelatina. No sé. Ahí debe ser horrible morir. No, te mueres mucho porque no hay aire. Es asfixia. Son las mismas maneras de morir en el universo. Esto es un fenómeno real universal. La caída en cualquier cuerpo astronómico, lo que va a variar es nada más el número.
pero la forma es lineal, porque la velocidad no es lineal, tiene esta forma. Pero la aceleración, la aceleración sí es constante. Sin embargo, en la vida cotidiana de los seres vivos, se cambia su posición en el espacio en el que viven. De repente están en reposo, como ustedes ahorita en las butacas, vamos a terminar la clase y entonces van a empezar a ponerse en movimiento, van a llegar quizá a la escalera y van a tener que detenerse al menos durante una fracción de tiempo, si no se van de narices sobre la escalera. Hay que ver dónde pisa uno, ¿no? Es decir, nuestras velocidades en la vida real no solamente no son constantes, sino que a veces aumentan y a veces disminuyen. A veces aumentan de manera no constante. Es cuando estamos realmente acelerando. Cuando vas cambiando tu velocidad, pero la vas cambiando en tiempos distintos incluso. Entonces vas cambiando. Podría haber una entonces, vamos a ponerle así, una A que fuera de, no sería A, sería una pinza de que vamos a ponerle una A, B, pongamos de una X, porque no sabemos qué es. Pero podría haber una derivada en función del tiempo de la aceleración. Recordemos cuando vimos las derivadas de orden superior. Si la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo, la segunda derivada de la posición en el tiempo será la derivada de la aceleración en función del tiempo. Derivada de la aceleración. No, aquí me equivoqué. Es la derivada de la. Y sí es A. Pero A como no constante. ¿Sí? Sería la derivada de la velocidad en función del tiempo es la segunda derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad en función del tiempo es la segunda derivada de la posición en el tiempo. Pero también la aceleración puede cambiar. Les digo, cuando nos ponemos en movimiento, la aceleración es positiva. Cuando me detengo, la aceleración es negativa. Cuando mantengo velocidad constante, la aceleración es cero. Entonces, así como la posición cambia y la velocidad puede cambiar, la aceleración también puede cambiar. En otras palabras, podríamos tener lo que sí escribí final, que sería X, mejor con acá porque no marca X, podríamos tener a X como la derivada en función del tiempo de la aceleración, que sería la tercera derivada de la posición en función del tiempo. La primera derivada de la posición en función del tiempo es la velocidad. La segunda derivada de la posición en función del tiempo es la aceleración. La tercera derivada de la posición en función del tiempo es separable. O sea, en el sentido de que no tiene un nombre. Pero existe, lo vivimos todos los días. Y ni cuenta nos damos. Ok. Ahora. Hasta en la secundaria nos dicen, bueno, es que no conocemos dijimos aquí, esta sería la velocidad. Vamos a poner aquí como B, así, como estable, como una B constante, velocidad constante. Puede suceder que conozcamos la velocidad y conozcamos el tiempo. ¿Qué no conocemos? La posición. Bien. En física de secundaria o hasta en matemáticas secundarias, no importa, despéjalo o aplica el álgebra. ¿Sí? Pon la ecuación en función de P. Y decimos entonces, sería si B es igual a P entre T, pues P es igual a, bueno, no es necesario esta B por T. ¿Sí? Esto sería en álgebra. Despejamos la P de acá. ¿Bien? Sería como pasar
de la derivada, recordemos que esta es igual a la derivada, me voy a poner así, esto es igual a P', la derivada de P. La derivada de P es la velocidad. Okay. Fue lo último que vimos, podemos pasar de la función de la derivada a la función original, de la velocidad a la posición. Y si la velocidad es la derivada de la posición, ¿cómo le llamamos a obtener la posición a partir de su derivada? Le llamamos la antiderivada. Esto sería la versión simple de la antiderivada, el despejar la función lineal. Y fue el ejercicio que escribí en el pizarrón del carro que se movía a 40 kilómetros y luego 80 kilómetros durante una hora, durante 2 horas y recorría tan. Y fue así como llegamos a la definición porque lo vimos en el dibujo, que el rectángulo o recuadro que quedaba debajo de la línea que describía el trayecto del vehículo, era un automóvil, era igual, en ese caso, a la distancia recorrida, la posición, vamos a decir. A esa antiderivada concebida, vamos a decir, podemos pasar de aquí a acá a partir de la antiderivada. Y vimos que la podemos llamar también, la podemos describir, más bien no llamar, sino describir como el área bajo. Dijimos que no lo vamos a poner como dicen los libros, porque cuando revisamos, no funciones como estas cinemáticas, sino funciones trigonométricas. La función seno dibujada nos dibuja una onda que atraviesa el eje horizontal. La derivada del seno es el coseno. Y así como puedo pasar de la posición a la velocidad, no, será al revés, la antiderivada es al revés, para acá. Esta es la antiderivada. Pasar de la posición. No, sí estaba bien, perdón. Pasar de la velocidad a la posición de la antiderivada. Pasar del coseno al seno, dado que el coseno es la derivada del seno, pasar de la curva del seno a la gráfica del seno, sería hacer el proceso de antiderivada. Si llamáramos a la antiderivada el área bajo la curva de la función dibujada, pues sería válido para los valores de la amplitud positiva, pero no sería válido para los valores de la función de la amplitud en la función, en la parte negativa de la amplitud en la función seno. Porque ¿cuál sería el área bajo la curva? La de allá. Bueno, por aquí, la función seno. Teníamos entonces, dibujando la función seno hacia aproximadamente, este sería el seno, ¿sí? La función coseno, que sería su derivada, esta es la función y. La derivada y' es esta, dijimos. Luego llega hasta acá, y luego aquí atraviesa, luego llega hasta acá, como máximo, y luego baja por aquí atraviesa, justo atraviesa donde el valor de la función y es máximo, seno, la función coseno es 0. ¿Sí? Donde la función seno tiene valor mínimo, la función coseno es 0. En cambio, son opuestos los valores de la función coseno respecto a la función seno. Entonces esto seguiría como por acá. Aquí tendríamos el mínimo en el coseno y acá 0 otra vez y por acá seguiría a un máximo.
¿Bien? Esto es y' o el coseno. Si definimos a la antiderivada como el área bajo la curva de la función derivada, ¿a qué nos estaremos refiriendo? A esta área. ¿Sí? El área bajo la línea curva de la función. Aquí es cierto, con esta definición gramatical, ¿cuál sería el área bajo esta curva? ¿O no? Gramaticalmente la definición está mal. No describe lo que vemos. Entonces, ¿cómo le ponemos para que sea matemática y gramaticalmente correcto? El área entre f de x, la función, por cierto, la función derivada, no la función original, sino la función derivada o f', y, para no confundir con y, el eje x. Ahí está. ¿Sí? Y entonces sí, la antiderivada es el área bajo esta parte y sobre esta parte. Cuantificando estas áreas, obtenemos entonces lo que sería la antiderivada, que sería para la función coseno el seno. Redondeando esta idea, entonces f' de x viene siendo el coseno, mientras que la antiderivada del coseno es el seno de x. Recordemos que así fue como escribimos lo que es la antiderivada como la f mayúscula. ¿Sí? La función original es f minúscula de x. La f minúscula prima de x es la derivada. La f mayúscula de coseno de x o la antiderivada de coseno de x es la función original f de x, seno de x. ¿Sí? Bueno, ahora, tanto esto muy padre, así como definiciones matemáticas y gramaticales, ya checó, ya coincidió. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? ¿Ya quedó claro el concepto? A mí lo que más me importa es que nos queden claros los conceptos, porque entonces podemos usar ese conocimiento de manera racional y al usarlo para resolver un problema ya numérico, matemático, cuantitativo, podemos entender el significado del resultado numérico. ¿Qué significa el número que obtuve? Haya sido de la función original, de su derivada o de su antiderivada. No me importa que sepamos resolver matemáticamente las fórmulas del cálculo, no. Porque si no entendemos el resultado final numérico último, sirve para un caramba. Necesitamos entender lo que nos dice el resultado desde el número y hasta las unidades que están implícitas o, bueno, están implícitas en lo que estamos midiendo. Si estamos midiendo coseno de algo, ¿qué estamos midiendo? Ángulos. ¿Qué tan separado está el horizonte? ¿O qué tan abierto está la articulación? Y podríamos explicar incluso lesiones midiendo ángulos de flexión, por ejemplo. ¿Han visto cazar a los leopardos de la vida? Yo en vivo nunca porque no quiero para allá, pero sí he visto videos. ¿Sí los puedo ver? Ven una cabra montés allá del Himalaya, porque viven en el Himalaya los leopardos de la nieve. Es uno de sus nichos, o es uno de sus hábitats donde ocupan el nicho de depredador. Y ven en una pendiente
¿De qué inclinación? Una cabra. La acechan, se acercan hasta una distancia que consideran apropiada y entonces se lanzan. Atrapan con las fauces a la presa, a la cabra, y se van juntas al precipicio. ¡Ay, se mataron! No. ¿Quién sabe de qué está hecho el esqueleto y el sistema muscular del leopardo de la nieve? Que va dando tumbos, rebotando entre roca y nieve, y al final, cuando finalmente se detiene, diríamos porque cayó a una aceleración de 9.80 metros sobre el cuadrado. No, es menor, porque cada golpe la va frenando. Selección natural, evolución darwiniana. Deben instintivamente, o no sé si matemáticamente, estimar el ángulo de la pendiente de nuestra casa, parada la cabra para ver si la caza o no. Depende, va a cazar, se va a empezar a cazar, depende del ángulo. No cazan en cualquier lugar. ¿Se dan cuenta? Hasta en biología es importante esto. A uno para entender el fenómeno. ¿Por qué no cazó? Ahí estaba la cabra, estaba solita, no había quien la defendiera. Pues el leopardo es tarado. ¿Sí? Entiende mejor la matemática trigonométrica y el cálculo que muchos yo conozco. Bien, bueno, entonces. Pero nosotros no somos ni cabras monteses ni leopardos de la nieve. Necesitamos cuantificar esto. ¿Cómo carambas lo hacemos? Porque esa fue la tragedia de Kepler, de Galileo, el mismo Copérnico previo a ellos, porque Kepler y Galileo trabajaron sobre el modelo de Copérnico. Y fue hasta Newton, que incluso no lo pudo hacer exactamente porque le faltaba la constante, la ecuación de gravedad. Fue hasta años después de la muerte de Newton que Cavendish lo pudo calcular, y para tener de fregar no le dijo a nadie. Se supo después de su muerte, cuando la familia encontró las notas de Lord Cavendish, y entonces las publicaron, y nos enteramos de la constante gravitacional universal, para poder calcular cómo es que se mueven los astros que orbitanse unos a otros, o incluso poder lanzar cosas afuera de la Tierra, ya que tenemos impulsores suficientemente potentes, aunque luego nos caen los pedazos de los Starlink en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo saber dónde va a caer? Necesitamos calcular con precisión estas áreas. Y tuvimos que esperar el cálculo de Newton y Leibniz. Hubo antes algunos inventos. ¿Por qué? No más que la regla. Decían que vamos a tener que voy a usar el gis amarillo. No había aceptado nada. Vamos a ver. Así. Y ahorita me acuerdo de una canción por cierto, que les dije hace rato que era de no, era de Chayanne. Él estaba en los chicos. En realidad yo no los escuchaba, los escuchaba a mi hermana. Y muchas jóvenes de aquellos tiempos escuchaban esos muchachos, los menudos, los chicos y los chamos. A ver, veamos. Ok. Ok, bien, ahí está. Bueno, voy a trazar una. Esto sería X, ahora sí X y esto sería Y.
Pero, la función no es la función original. La función y es la derivada, vamos a decir, de x en x. Una función cualquiera. La derivada de x en x. Y por eso tiene que ser una función no lineal. Pongámosla así. Bueno, me pasé. Vamos a poner. Esta función es una consecuencia de una derivada, una función previa, la cual la podemos encontrar si, ¿qué hacemos? Si obtenemos la antiderivada de esta función, de esta función derivada, de esta función que es una función consecuencia de derivar otra función. Por eso es que la antiderivada, a la que describimos como el área entre la función, la derivada de la función, que es no lineal, y el eje de x, también le llamamos a esto, le llamamos la integral, la derivada es la integral, pero lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en otro. La derivada es la integral, la representamos así como una especie de S alargada, de x en dx. Y siempre debemos poner esto, d en dx. Siempre. Por ejemplo, decimos, si decimos que y es igual, no vamos a poner un color, es igual contigo, pero el azul lo voy a usar acá, con el verde. Y es igual a el seno de x. ¿Bien? La derivada de y, ¿cuál es? El coseno de x. La antiderivada de esta función sería entonces la integral del coseno de x, pero debo poner aquí de x. Y es igual a el seno de x. Más c. Ya está el ejemplo. Función inicial, seno de x, una función trigonométrica. La derivada del seno de x, o y' es el coseno de x, que es a su vez otra función que podemos integrar, dado que es la derivada de otra función. Deberíamos esperar que llegáramos a través de integrar el coseno de x a la función original seno de x. Sí, pero podría ser que fuera de otra seno de x más algo, donde recordemos que puede en realidad es más menos c, porque puede ser seno de x más 2, seno de x menos 5, etc. Porque la derivada de esas será diferente, pero la antiderivada o integral del coseno puede ser cualquiera de las versiones de seno que escribí. Seno de x nada más, seno de x más 0, o seno de x más algo o menos algo. Por eso le ponemos más 0. Ahora, estamos en el que carambas, ¿cómo calculamos el área? Que fue el problema que enfrentó Kepler principalmente por escrito, porque él fue el que escribió en su segunda ley del movimiento planetario que los planetas recorren órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol
en uno de los focos de la elipse, ley primera del movimiento planetario de Kepler. Segunda ley del movimiento planetario escrito por Kepler. Si los planetas orbitan en esas trayectorias elípticas, estando el Sol en uno de los focos, pero no sé a qué velocidad, nada más sé que cuando están cerca del Sol, recorren una distancia mayor en la trayectoria que cuando están lejos del Sol. Fue una descripción cualitativa, no cuantitativa. Lo más cuantitativo que pudo decir fue, imaginemos a la elipse como una superficie. Por lo tanto, las superficies se cuantifican en áreas, metros cuadrados actualmente. Bien. Lo que dijo Kepler fue que siendo la elipse una trayectoria en un plano, los planetas recorrían áreas de esa elipse, áreas iguales en tiempos iguales. Pero como la trayectoria es una curva, la trayectoria no podía calcular el área. Bueno, tal vez sí. Finalmente, estos son puntos. Puntos en una línea no recta. Estoy proyectando los valores de x hacia la línea de la función y se cruzan estas líneas verticales en puntos específicos de la línea de la función. ¿Qué puedo hacer yo? Pues unir el eje de x con esos puntos. Déjenme ver que sean así, que sean líneas paralelas. ¿Para quién? Aproximado. Este es el bonito de esta parte del curso. Que además creo que es como quiere estudiar como tal. Es más, hasta queremos hasta ahí. Es más, esta no la tome en cuenta. Aunque la función viene por acá. Bien. Aquí lo que tengo es, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y acá tengo, pongamos también 1, 2, 3, 4, 5, aunque nada más puse cada 10 centímetros, 6, 7, 8, 9, 10 aproximadamente, 11, 12. Tengo un sistema cartesiano en líneas perpendiculares, pero son cartesianas. ¿Bien? Y he trazado las líneas verticales desde cada valor numérico en x hasta toparse con la línea de la función. Se parecería, o podríamos aplicar aquí lo que dijo Kepler, áreas iguales, no áreas iguales, áreas diferentes, de hecho son áreas diferentes, ¿no? ¿Qué formas geométricas tengo yo aquí? Formalmente no. Bueno, sí, rectángulo no, porque no todos los ángulos son rectos. Tengo solamente dos ángulos rectos, los dos de abajo. Entre el 1 y el horizontal, entre la línea vertical del 1 y el eje de x. Y entre la línea vertical del 2 y el eje de x.
tengo dos ángulos rectos, pero los ángulos de aquí, donde se cruza o se topa las líneas verticales con la función, no son rectos. Entonces son formas raras. Pero te voy a tomar la palabra. Tracemos aquí un rectángulo. Y acá otro rectángulo. Y acá otro rectángulo. Y acá otro. Y acá otro. Y otro. Y así uno en cada punto donde la línea vertical se cruza con la línea de la función. Ah, caray. ¿Dónde lo hice? ¿Dónde tracé el rectángulo? Recordemos, aquí no en el primer espacio, entre 0 y 1, no tracé rectángulo. ¿Ok? No lo hice. Lo hice a partir del 1 y hasta el 17, aunque mi escala llega hasta el 18. El rectángulo, ¿cómo lo tracé? Entre el eje de X y usando como vertical el valor de 1, que es el valor mínimo entre el punto 2 y el punto 1 en X. Diríamos que será el lado izquierdo de este rectángulo, porque el lado derecho pues ya no lo tomé para este rectángulo, sino para el rectángulo siguiente. Tengo una fila de rectángulos. Tendríamos el equivalente, esto le llamamos en otros campos de las matemáticas, sería una gráfica de barras o un histograma. ¿Qué es una gráfica de barras? Barras rectangulares, donde el lado izquierdo de cada barra está en contacto con la línea de la función. Por eso me detuve yo aquí. Si así fuera, ¿qué tendría yo que hacer? Como es chiquito, ya lo estoy dibujando a mano y no con la regla. Okay. Esta es una forma en la que podemos aproximar el área, aquí sí lo voy a decir, bajo la curva de la función y el eje de X. ¿Por qué? Porque nada más tengo valores positivos en la función. Si tuviera valores negativos, tendría que hacerlo como acá y definirlo como el área entre la función, entre la derivada de la función y el eje de X. Eso para la definición de antiderivada o integral. Podemos definir a la integral como el área entre la derivada de la función y el eje de X. O sea, estas barras, este histograma sería la integral de Y'. Digo, porque es una derivada, es una función derivada. Nada más que aquí le estoy llamando a la función Y, que está allí. Que como es una derivada, pues la puedo estar también como Y'. Es más, podemos poner la prima para tener conscientes de que es una derivada, o simplemente la función Y. Nada más recordemos que siempre vamos a obtener la integral de una función que es una derivada, o la derivada de una función previa. Pero ¿cuál es el problema de que yo me atreva a calcular el área bajo esta línea amarilla de esta manera? Pues que aquí me está faltando. La puedo calcular muy fácil, sería ¿cuánto mide este rectángulo? 1 por 2, una unidad cuadrada. ¿Cuánto mide el siguiente rectángulo? Pues un poquito más, porque está ya en el 2 y está en el 2 y algo. Necesitaría tener una escala más precisa. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, en papel milimétrico. Tengo una función, la grafico en papel milimétrico y cuento cuadritos trazando lo que se llama, esto es el histograma, la integral de prima, pero aquí decimos a la izquierda.
a la izquierda del rectángulo, a la izquierda de cada rectángulo. Y voy sumando las áreas, voy a encontrar aproximada la integral del área bajo la curva, porque del lado izquierdo de la función, vamos a decir, donde la función es creciente, la gráfica de la función es creciente, me falta, decimos que está subestimada o subcalculada. En cambio, en la parte de la función decreciente está sobreestimada o sobrecalculada. Podría hacerlo diferente, puedo usar el azul ahora. Ahora voy a hacer, no, con el verde mejor, con el verde, porque voy a hacer el azul otra vez. Mejor tomando el lado derecho del rectángulo. ¿Qué sucede ahora? Cuando lo hago con el lado derecho del rectángulo, pues ahora está sobreestimada el área en la región donde es creciente y subestimada en la parte de la función donde es decreciente. Entonces, ¿cuál de las dos o ninguna? Se puede hacer un intermedio que sea a la mitad. Se le llama punto medio. Y hay otra que parecería la que nos daría mayor aproximación a la verdadera integral o a la verdadera área de la función, que sería, y si trazo aquí una diagonal entre estos dos puntos, se parece a la diferencia, ¿no? Cuando hacíamos sumas de funciones, de límites de funciones, cuando calculábamos la diferencia entre dos valores. A esto le llamamos las sumas de Riemann, donde lo que tenemos son trapecios, donde el trapecio es de pendiente positiva en la parte de la función no lineal creciente y es negativa en la parte de la función donde es decreciente. Y esas son las tres principales formas de aproximación para obtener aproximadamente la integral de una derivada de una función. Pero esa aproximación, ¿cómo le hacemos para obtener la verdadera integral de una función? No se pierda el próximo episodio, tendrá que pasar después de la resurrección. Por hoy terminamos y esta semana también.